Buenas tardes, soy José Antonio Gallardo, socio director de HBO Consulting, colaborador del Foro de Recursos Humanos en este espacio virtual que desde Andalucía estamos realizando gracias al canal abierto por el Foro de Recursos Humanos que dirige Francisco García Cabello. Hoy, día 13, estamos en pleno proceso de desescalada y concretamente en Andalucía hemos pasado a la fase 1, excepto las provincias de Málaga y Granada que continúan en la fase 0, ¿no? El Foro de Recursos Humanos es el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas desde la actualidad en las nuevas tendencias en gestión de empresas. Analizamos el presente y el futuro de los recursos humanos de las voces de sus protagonistas. Hoy me complace poder entrevistar a Francisco Mesonero. Francisco nace en Alemania, está casado actualmente con 2 hijos. Es licenciado en Derecho por la especialidad de Empresa, MBA en Dirección General de Empresas por Le Mans en Francia, Corporate Social Responsibility Program por Harvard Business School en USA. También tiene un programa de liderazgo en París, en Francia, y el A3 Leadership Program por Lausanne, en Suiza. Inició su carrera profesional en Pioneer como adjunto a la Dirección de Recursos Humanos y prácticamente toda su vida profesional lo ha pasado en ADECO, ¿no? Primero como director regional, posteriormente como director nacional de grandes cuentas, como director de Relaciones Institucionales en España y Desarrollo Legislativo en América Latina. Desde el año 99, director general de la Fundación y Responsabilidad Corporativa Grupo ADECO Iberia y América Latina, ¿no? Actualmente también es consejero del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial en representación de CEPIME, presidente del Observatorio de Seguimiento de los ODS en la empresa madrileña y miembro de varios consejos de administración, ¿vale? De los cuales termino la presentación porque si no, no tendríamos tiempo para la entrevista. Muchas gracias, Paco, por la oportunidad que nos brindas. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, bueno, pues el otro día en la portada del ABC venía un artículo del catedrático de psiquiatría y doctor en medicina, el profesor Enrique Rojas, cuya portada se titulaba El amor en tiempos de coronavirus, ¿no? Y dentro de la frase indica que es un buen momento para pensar en grande y actuar en pequeño. Me gustaría conocer un poco tu reflexión acerca de esta frase. Bueno, la verdad es que tuve tiempo de leer así por encima el artículo, pero comparto mucho la visión del doctor Rojas porque, en definitiva, habitualmente vamos tan rápido en la vorágine del trabajo que no tenemos tiempo para pensar en los pequeños detalles, las pequeñas cosas que nos rodean, ¿no? Siempre decimos que hay que pensar en grande, pero hay que actuar en pequeño, ¿no? Y creo que el coronavirus, que nos ha obligado a dar un giro de 180 grados en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de trabajar, de alguna forma nos ha abierto los ojos de aquello que, bueno, de lo que tenemos realmente en nuestro alrededor y que no le prestamos la atención que debemos de prestarle, empezando por la familia, los hijos, y no digo los amigos, pues en este caso de confinamiento, pues la verdad no tenemos ocasión de disfrutar de ellos, pero hay una parte de humanidad, que es a lo que se refiere ese artículo, que yo creo que es muy importante, junto a toda la parte de sentimiento que es necesario pues para que la sociedad funcione, ¿no? La sociedad, la familia y las empresas, ¿no? Al final, como digo, en esta vorágine en la que nos movemos diariamente, no tenemos tiempo nunca para pensar, ¿no? De hecho, ahora que estamos inmersos en el teletrabajo, pues echamos de falta ese contacto humano que tenemos día a día con nuestros compañeros, con nuestros clientes, con nuestros candidatos que vienen a nuestras oficinas, en nuestro caso, que al final dices, bueno, el teletrabajo nos ha dado solución a esta situación de epidemia, de pandemia, pero realmente yo creo que todo humano, toda persona, todo ser humano necesita ese contacto
y esa vuelta a la normalidad, que Dios quiera, sea pronto, y por eso digo que yo comparto esa visión de que estos momentos nos han hecho reflexionar y sobre todo yo creo que para todos nosotros será un antes y un después este parón, este confinamiento que hemos tenido, ¿no? Como miembro del consejo del grupo ADECO, ¿no? Y por el contacto que tienes con el mundo empresarial, ¿cómo está afectando concretamente a vuestro sector? Pensando más en el sector de la empresa de trabajo temporal, el sector de consultoría, etcétera, esta crisis, y cuál es tu visión sobre el impacto que está teniendo en las empresas. Bueno, a nosotros evidentemente nos afecta de lleno en la medida de que como empresa proveedora de recursos humanos y cuya actividad principal, como bien dices, junto con el outsourcing, es la actividad de staffing de trabajo temporal, pues como digo, en la medida de que afecta fundamentalmente a sectores no esenciales en mayor medida y a sectores no esenciales en menor medida, nos afecta tremendamente. ¿Por qué? Porque lo primero que de alguna forma las empresas reducen cuando se avecina una crisis son, digamos, los trabajadores temporales y aquellos gastos, digamos, de alguna forma, pues que de alguna forma permiten esa flexibilidad y ese ajuste que de alguna forma es nuestro argumento también cuando una empresa recurre a nosotros. Pero al final nosotros somos un termómetro de la economía. Siempre hemos dicho que cuando el sector de staffing de empresas de trabajo temporal empieza a descender, está avisando de que viene una crisis y cuando empezamos a salir, pues de alguna forma somos los primeros en salir y de alguna forma aventuramos que estamos saliendo de la crisis. Lo malo de esta crisis provocada por esta pandemia es que no ha avisado, ha llegado repentinamente y ese proceso gradual, digamos, de ajuste que normalmente se lleva en las crisis y que te permiten de alguna forma tomar decisiones a corto y medio plazo, pues para acometer ese plan, digamos, de ajuste en las compañías, nos ha cogido de imprevisto, ¿no? Y eso ha llevado a cabo pues que aquellas empresas, sobre todo, como decía, de sectores no esenciales, que de la noche a la mañana han tenido que paralizar su actividad, inmediatamente nosotros, los trabajadores en misión, también han dejado de poder ir a trabajar a esas empresas. Es verdad que ha habido un proceso gradual a partir del día 5, en donde ya algunas actividades no esenciales y cumpliendo serias normas de prevención de riesgos laborales, previendo pues, todos los temas de salud, han iniciado su actividad poco a poco, pero evidentemente eso ha sido un repunte pequeño y que de alguna forma nosotros estimamos que lo peor está por llegar desde el punto de vista del empleo. Es decir, ahora mismo, junto a la cifra de parados tan grande que tenemos ahora en España, tendremos que sumar a finales de agosto, a finales de septiembre, la finalización de muchos expedientes temporales de empleo, de regulación temporal de empleo, que muchos de ellos no van a finalizar con una reincorporación en el mundo del trabajo. Es más, yo me aventuraría a decir que el 80% de los trabajadores en situaciones de ERTE probablemente vayan a una situación de desempleo y lleguemos a una situación en donde tengamos el mayor número de parados, pues que al menos que yo he conocido, que llevo 28 años en una compañía de recursos humanos, y el proceso de recuperación va a ser lento. Por eso digo que en esa medida pues a nosotros nos ha afectado bastante y también desde el punto de vista de medidas de administración pública, nosotros propusimos cuando se definieron cuáles eran los sectores esenciales que España, que el gobierno de España tomara las mismas decisiones que se tomaron en el caso de Italia, donde el gobierno de Italia declaró sector esencial a las empresas de trabajo temporal en la medida que nosotros suministramos a los sectores esenciales pues también mucha mano de obra y en ese sentido pues eso ha complicado bastante pues la operativa, independientemente de que gracias a la tecnología y a la digitalización, en donde nosotros ya estábamos muy avanzados, hemos podido, como digo, de una manera rápida y vertiginosa adaptarnos a la situación, pero evidentemente pues esto está provocando un gran golpe a nuestra actividad, a nuestro sector, ¿no?
y el resto del tejido empresarial, que voy a decir que no sepáis, ¿no? Ahora mismo está prácticamente el país y muchas industrias, y mucho, sobre todo el sector de servicios, vinculado al turismo, totalmente parado. Todo lo que suponga confinamiento y falta de movimiento, pues afecta a muchos sectores de actividad, algunos esenciales que no están parados, pero que tienen otros problemas, como el sector agro, en donde pues todas aquellas plantillas que han venido temporeros de otros países todos los años, este año no han podido venir, y donde además si se suma la movilidad entre provincias ha complicado lo que es el recurso, digamos, a esa mano de obra cualificada que hace falta también pues para toda la recolección de todas las diferentes cosechas. En el mundo del turismo lo mismo, cuando pensemos cuándo van a recuperar la actividad, los hoteles y todo eso, yo siempre digo que tan solo hay que mirar al cielo, ¿no? Si no ves ningún avión, el turismo no va a ir bien, al final es un claro indicador. A mí hace poco me decía el secretario general de la patronal hotelera que en Baleares contamos con 426.000 camas hoteleras, y para cubrir esas 426.000 camas es necesario contar con 120.000 plazas de avión que, unido, digamos, al transporte marítimo y al turismo local, hacen que se llenen esas camas. Y este verano, salvo las medidas que han adoptado la Unión Europea, que he oído así de pasada, se prevén 10.000 plazas de avión a Baleares. Eso, si lo aplicamos al resto del territorio, pues evidentemente nos lleva pues a la situación de que muchas cadenas hoteleras no van a abrir sus hoteles, pues porque no va a haber turismo. Entonces va a ser un proceso que va a costar bastante tiempo en recuperarse, no va a ser una recuperación, por supuesto, en V, ya se habla más de recuperación tipo logotipo Nike. Tipo de Nike, entonces, sí. Entonces desgraciadamente, pues bueno, las estadísticas nos dicen que, que hasta final del 22, principio del 23, no vamos a recuperar los niveles que tenemos antes del COVID, ¿no? Muy bien. Bueno, pues continuamos desde el espacio HR24 en el Foro de Recursos Humanos. Continuamos la entrevista con Paco Mesonero y lo que me gustaría es conocer su opinión sobre, evidentemente, las lecciones que podemos sacar de la pandemia, ¿no? Yo creo que va a haber un antes y un después. Yo creo que una crisis como la que estamos pasando no la hemos pasado, no la hemos sufrido nunca. Esto es mucho peor que la crisis del 2000, del 2008, y sobre todo por la huella y el impacto que va a dejar en el tejido empresarial y en el empleo, ¿no? ¿Qué lecciones crees tú que podríamos sacar de esta crisis, Paco? Bueno, yo creo que la primera lección que tenemos que sacar es que esto supone una cura de humildad, ¿no? Nunca pensábamos que a nosotros nos iba a tocar pues vivir una epidemia ni una pandemia de estas características, pues porque estamos en un país desarrollado y esto aquí no tocaba, sino tan solo toca en países en vía de desarrollo. Y yo creo que otra de las lecciones que de alguna forma tenemos que sacar del ámbito empresarial es que tenemos que estar preparados siempre para cualquier tipo de contingencia. En este sentido, yo creo que la apuesta por la digitalización y por el ámbito tecnológico y por la apuesta que en su día muchas empresas han hecho por el teletrabajo, les ha ayudado a poder afrontar esta situación, cosa que no hubiera sido posible si no se hubiera de alguna forma apostado por ese plan de posibles contingencias en la que nunca se preveía, por supuesto, este tipo de contingencia tan fuerte, ¿no? Claro, según la última información, el COVID-2019 ha creado ya, ha destruido un empleo similar a la provocada por la crisis financiera del año 2018, ¿no? Estamos hablando de una crisis, de una pandemia que lleva pues cuatro meses aproximadamente, ¿no? Y ya ha provocado la misma destrucción de empleo que provocó la crisis del 2008, ¿no? También me imagino que conoces a Alberto García Reyes, también en su columna dice que hemos pasado de abarrotar las ferias a llenar los economatos sociales, ¿no? Esta crisis está poniendo en valor la importancia de la responsabilidad social empresarial más que nunca. ¿Piensas que será un elemento diferenciador a partir de ahora cara a, efectivamente, a mejorar las empresas su imagen como empleador y revertir a la sociedad parte de los beneficios?
Bueno, yo sí, siempre he dicho, sabes que llevo muchos años vinculado a todo el ámbito de la responsabilidad social y siempre he dicho que la responsabilidad social las empresas tienen que ponerla en marcha por conciencia y no por conveniencia. Hay una diferencia muy importante entre estos dos aspectos. La conveniencia es cuando una empresa pone en marcha pues, algún programa puntual de marketing solidario o de alguna forma porque le conviene pues, para alcanzar o ganar un concurso o poder de alguna forma acceder a determinados contratos, y aquella que es por conciencia es aquella que de alguna forma tiene en cuenta pues las preocupaciones sociales y medioambientales que tienen todos los grupos de interés que te rodean, ¿no? Yo creo que esta crisis va a hacer reflexionar mucho a las empresas en el ámbito de la responsabilidad social, las va a reforzar. Yo siempre digo que en el ámbito del empleo de las personas con discapacidad, aquellos managers o aquellos ejecutivos que les toca de cerca una situación de discapacidad son mucho más sensibles a estos temas y por eso abordan desde el punto de vista estratégico política de no discriminación y política de diversidad e inclusión. Y en este caso, ¿a quién no le va a tocar alguna situación fuerte alrededor como consecuencia del COVID? No digo ya de fallecimiento, porque gracias a Dios aquí no hemos tenido tanto como ha habido en nuestras comunidades, como en Madrid o en Barcelona, pero evidentemente va a haber muchas situaciones de desempleo, mucho incremento de índice de pobreza y, en definitiva, la realidad se va a acercar mucho más a las empresas que en situaciones anteriores, con lo cual yo creo que la responsabilidad social se va a acentuar mucho más, entre otras cosas, porque las empresas van a ser conscientes de esas realidades y de lo que pueden aportar también para ayudar en cada una de las situaciones, ¿no? Muy bien, también estuve leyendo que tenéis un proyecto que se llama Sevilla Integra, ¿no? Para favorecer la inclusión laboral en la capital andaluza, ¿no? Y que la Fundación ADECO prosigue con el programa que tenéis Más Empleo 2019, ¿no? Con el objetivo de mejorar la empleabilidad y la inserción laboral, ¿no? Bueno, aprovechando tu Sí, amabilidad, me gustaría que nos ampliara un poquito algún detalle, ¿no? De este programa, ¿no? bueno, efectivamente este es un programa que venimos desarrollando ya tiempo con el Ayuntamiento de Sevilla y que va dirigido a orientar y a encontrar empleo a personas vulnerables de nuestra ciudad, fundamentalmente pues personas mayores de 55 años con pocos recursos económicos, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, y al igual que otros programas que tenemos con otras administraciones públicas, cuando se inicia, digamos, todo el estado de alarma, tenemos que de alguna forma poner en marcha mecanismos de manera urgente para atender a los dos principales grupos que tenemos que atender de alguna forma y desarrollar acciones en este caso, ¿no? Uno es a nuestros beneficiarios para ayudar a incorporarse al mercado laboral y otro es a las empresas a las cuales tenemos que sensibilizar, formar y de alguna forma orientar para poner en marcha estas políticas de diversidad e inclusión para que de alguna forma incorporen a los otros, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la administración, desde el inicio empezamos telemáticamente a comunicarnos con ellos y desde el punto de vista de los candidatos, bien telefónicamente, bien online o bien pues a través de aulas virtuales, hemos estado en contacto permanente con cada uno de ellos, ayudándoles, digamos, a reforzar muchas de las habilidades necesarias para incorporarse al mercado laboral, como son habilidades fundamentalmente blandas, teleformación, y con las empresas hemos seguido también trabajando muy intensamente porque hemos aprovechado que dentro del plan de formación que teníamos con ellos en materia de diversidad corporativa e inclusión, lo que hemos hecho es acelerar esos planes formativos e impartirlos online, aprovechando que todos sus trabajadores también, la mayoría de ellos, están teletrabajando y que nos permitía pues, poner en marcha este tipo de mecanismos, ¿no? Eso y otras actividades de voluntariado de emergencia que hemos puesto con los empleados de las compañías, con estas personas que están en su casa, sobre todo con discapacidad mental e intelectual, pues han hecho que se mantenga y que se refuerce el compromiso de la diversidad y la inclusión en las empresas y que no perdamos el contacto con nuestros candidatos, que son lo más importante, ¿no? Muy bien, pues la verdad es que es una labor encomiable, ¿no? Luego también, la verdad es que a mí me gusta leer noticias como cuando hay una integración de diferentes empresas, como puede ser Rastad, vosotros y Manpower Group, donde leo que os habéis aliado para agilizar una vuelta segura al trabajo, ¿no? No sé si nos podías dar algún detalle de este titular. Bueno, al final
en este caso ha sido una alianza histórica porque tres grandes competidores que de alguna forma estamos constantemente disputándonos el liderazgo en el mundo, pues nos hemos puesto de acuerdo por un tema tan importante de la vuelta a la normalidad para poder de alguna forma seguir atendiendo a aquellas personas que vienen a buscar empleo en nuestras oficinas y seguir atendiendo también a nuestros clientes, ¿no? En ese sentido, pues el hecho de que las tres grandes compañías se alíen para no solo dar un mensaje, sino para poner en marcha una serie de procedimientos y de pautas que ayuden a los trabajadores a volver seguros al puesto de trabajo, pues yo creo que dice mucho de ese compromiso social, en este caso con los empleados, que las tres compañías han manifestado conjuntamente a través de este acuerdo, ¿no? Y por eso digo que es histórico, porque es la primera vez que hay un acuerdo de compañías competidoras para de alguna forma volver a trabajar, llevar a cabo un proceso de descalamiento ordenado y sobre todo seguro para nuestros trabajadores, que son lo más importante, ¿no?, de la compañía, ¿no? Por eso te lo he traído aquí en esta entrevista, porque me ha parecido una noticia bastante interesante, ¿no? Que tres Sí, sí, sí. competidores importantes pues se alíen para de alguna manera establecer un protocolo, ¿no? Cosa que me parece algo también muy conveniente, ¿no? Y sobre todo en estos Reseñable, sí. tiempos, ¿no? Sí. Totalmente, sí, sí. Bueno, pues yo creo que también se habla de que esta crisis va a producir cambios importantes, sobre todo en los valores corporativos de algunas empresas, ¿no? Y que puede producir cambio cultural incluso. ¿Tú crees que esto puede ser así o no? Quiero decir, porque tú al principio reflexionabas que la RSC tiene que estar en el ADN, ¿no? Pero bueno, yo creo que eh, quizás esta sea la oportunidad y la ocasión donde muchas empresas han visto lo que el catedrático Enrique Rojas decía de pensar en grande y actuar en pequeño, ¿no? Y quizás le llame a la reflexión en cuanto bueno, pues al menos a reconsiderar parte de sus valores corporativos, ¿no? Quería saber tu opinión. Bueno, yo creo que en los valores corporativos de una compañía se demuestra que son sólidos cuando, a pesar de unas circunstancias como esta, permanecen. Es decir, en aquellos momentos en los que los valores corporativos desaparecen, pues te lleva muchas veces a la reflexión de que aquellos valores que se promulgaron ese día en la empresa donde tú trabajabas, pues realmente no son los valores de la compañía, porque no se siguen cumpliendo, ¿no? Yo creo que aquí el liderazgo y la imagen de los managers, de los propios líderes, es importantísima, ¿no? Nunca, mejor dicho, que ahora es cuando hay que dar ejemplo al resto de la plantilla, ¿no? No solo hay que dar ejemplo, sino que es una oportunidad para cualquier organización para salir reforzado de una situación como esta, ¿no? Porque al final el principal objetivo en una situación como esta, en donde tú tienes que ejercer un liderazgo y de alguna forma conseguir una mejora de la reputación para aumentar el compromiso de tus empleados, primero pasa por cuidar de él, segundo pasa por cuidar de la familia, ¿no? Y en estos sentidos, eso es lo primero. Y a partir de ahí nos podemos sentar a hablar un poco de cómo tenemos que enfocar y motivar a todas las personas para que en remoto, que en muchas ocasiones no están acostumbrados a trabajar, puedan seguir prestando servicio también a sus clientes y a aquellas personas pues, que llaman a la puerta buscando un empleo, ¿no? Y yo creo que las empresas tienen que seguir apostando y no, en los valores corporativos no solo tienen que permanecer, de alguna forma se tienen que reforzar, ¿no? También es verdad que no todas las empresas son iguales, ni todos los sectores son idénticos, ¿no? Ni todos los trabajadores en función de la actividad que desarrollan pueden ir a su casa a teletrabajar. Pensemos, digamos, en aquellos teletrabajadores aquellos trabajadores que trabajan en una industria en donde no se pueden llevar la máquina a su casa, ¿no? Entonces, estos trabajadores hay que mimarlos de la misma forma y el mismo se traduce en una comunicación constante, en una transparencia 100% con cada uno de los empleados y, por supuesto, en un cumplimiento de todas las normativas en materia de prevención y salud, que ahora más que nunca se necesita llevar la rajatabla, ¿no? Muy bien, yo sé que eres un auténtico defensor de la diversidad, ¿no? En el más amplio sentido de la palabra, ¿no? ¿Y crees que sigue siendo esta integración de la diversidad una asignatura pendiente, sobre todo en la PYME?
¿Piensas que esta crisis relegará este aspecto de las prioridades estratégicas de las empresas? Y si fuera así, ¿cómo vencer esta reticencia, ¿no? Bueno, yo creo que la pyme, la mediana empresa sobre todo, estaba avanzando ya en materia de diversidad, al igual que la gran empresa. Y yo creo que vamos a empezar o vamos a arrancar en un nuevo paradigma de la diversidad y la inclusión. ¿Por qué? Porque realmente de 10 años para acá, desde que nos recuperamos de la crisis anterior, a partir del año 2010, 2011, pues de alguna forma ha habido un crecimiento paulatino de empleo. Las empresas, digamos, han estado prácticamente al 100% de su capacidad, en muchos casos, mucho antes de que llegara esta situación. Y la diversidad y la inclusión, sobre todo por el segundo apellido de la palabra, pues ha comenzado desde el punto de vista que había algunas personas, algunos grupos que estaban en riesgo de exclusión, como son las personas con discapacidad, como son las mujeres subrepresentadas en muchos sectores de actividad, como son esos mayores de 55 años, que les quedan 5 años de cotización o le quedan 10 años para poder percibir una jubilación para el futuro. En definitiva, digo que va a haber dos momentos, porque en aquel momento trabajábamos con esos grupos y trabajábamos con las empresas en el sentido de eliminar cualquier tipo de prejuicio, de estereotipo, de formar líderes inclusivos, de desarrollar jornadas de sensibilización con un objetivo fundamental que era normalizar los entornos y que se prevaleciera en los procesos de selección el talento sobre la etiqueta. ¿Cuál es el momento nuevo que nos toca vivir? Bueno, pues que ahora, desgraciadamente, cuando estemos en el último trimestre, tendremos una cifra de parados tan enorme que aquellos que representaban un pequeño porcentaje de personas en riesgo de exclusión, ahora va a ser un gran porcentaje. Es decir, ahora todos estamos en riesgo de exclusión, porque de la noche a la mañana nos hemos visto en situaciones de desempleo y el crecimiento va a ser lento. Por eso creo que en este momento hay que reforzar la diversidad y la inclusión, pero ya no desde el punto de vista de los colectivos que he hablado anteriormente, sino desde el punto de vista de que todos somos diversos, el joven, el mayor, el que tiene 30 años, la persona con discapacidad, y lo que hay que trabajar es desde el principio en lo que estábamos trabajando anteriormente en esos grupos, en el talento sobre la etiqueta. Y yo creo que ahora es un momento pues para empezar de cero también a construir un nuevo paradigma de la diversidad corporativa y la inclusión, ¿no? Muy bien. El otro día, leyendo un artículo bueno, de uno de los gurús de recursos humanos, decía que vamos a estar en un proceso en el que, evidentemente, como se va a producir la integración de las personas en la empresa y como el coronavirus afecta de distinta manera a las personas senior de los juniors, pues él proponía que la incorporación a la empresa debería ser por las personas junior y no así de los seniors, ¿no? Entonces, porque evidentemente sabemos por las estadísticas que afecta a personas que tienen más de 50, más de 60, hombre, más de 70, ya en muy poquitas empresas hay nadie, ¿no? Pero un poco me llamaba la reflexión como diciendo, bueno, pues no sé hasta qué punto puede ser eso discriminatorio, ¿no? Es decir, porque, oye, pues vamos a incorporar a las personas por criterio de edad, ¿no? No sé si dentro de esos protocolos de actuación habéis tenido esta reflexión, que a mí la verdad es que me hizo pensar porque, bueno, yo tengo ya 60 años y hacia mí la empresa no me incorpora pensando en que puedo contagiarme. No sé si me está haciendo un bien o un mal, ¿no? La verdad es que gracias al teletrabajo podemos seguir conectados, ¿no? Pero bueno, no sé esta reflexión, cuál sería un poco tu punto de vista, ¿no? Bueno, yo creo que definir criterios basados en la edad o en cualquier aspecto es totalmente erróneo. Es decir, al final a los seniors no podemos de alguna forma condenarlos frente a las personas jóvenes a incorporarse al mercado de trabajo, porque esa incorporación tiene que ser fundamentada en principios de aptitudes, competencias y valores de las personas que necesitan las empresas, no por el hecho de que haya una corriente que de alguna forma impulse el empleo juvenil frente al empleo de talento senior, ¿no? Sobre todo porque vivimos en un país
en donde, como igual que como el resto de Europa, donde el envejecimiento supera la natalidad en marcha forzada, donde la población mayoritaria de España son los baby boomers, que son los que nacimos entre el año 64 y 76, y que en definitiva esa es la fuerza laboral más predominante. No podemos de alguna forma golpear a ese talento senior, pues que tiene unas responsabilidades familiares importantísimas frente a lo mejor una persona joven que tiene a lo mejor más capacidad en criterios de movilidad geográfica o en criterios, digamos, de adaptación a otras circunstancias. Dicho eso, que quedaría para un monólogo sobre el tema, yo creo que cualquier tipo, como bien has comentado, de criterio de priorización de un grupo sobre otro, va en contra pues, realmente de la competitividad de las propias compañías. O las compañías no tienes por qué decirle cuál es el criterio que tienen que tomar con respecto a un grupo a otro. Las compañías necesitan perfiles con unas competencias y unas formaciones determinadas. Y tienen que adaptarlas independientemente de que tengan 25 o tengan 60 años, porque hay muchas actividades que realmente las desarrolla mejor una persona de 60 años que por su madurez, su experiencia y su capacidad, digamos, de diálogo es mucho mayor que la de una persona junior, ¿no? Y dependerá de las circunstancias, de las situaciones y de las necesidades de las compañías, pues una u otra persona. Otra cosa es el modelo de trabajo que tengamos en el futuro, que esté más basado pues, en un trabajo por cuenta ajena o esté más basado en un trabajo autónomo de prestación de servicios, pero lo veo totalmente una solución totalmente errónea y que va en contra precisamente de los principios de la diversidad y la inclusión, ¿no? Porque dentro de la diversidad e inclusión una de las políticas es la política de no discriminación, por lo cual estaríamos yendo en contra de la no discriminación. Muy bien, bueno, pues también esta pandemia ha provocado que de la noche a la mañana y prácticamente sin tiempo para reaccionar las empresas, pues de pronto, donde no había una cultura de teletrabajo, pues han mandado a la gente a su casa, en algunos casos pues sin portátil y a teletrabajar, ¿no? Pues bueno, sin tampoco reflexionar sobre si la casa del trabajador tiene las condiciones idóneas, tiene el aislamiento, los temas de seguridad, la ergonomía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿piensas que cómo se están adaptando los equipos a esta forma de trabajar y sobre todo los managers, ¿no? ¿Ves problemas de liderazgo en cuanto a la gestión de equipos de trabajo en remoto? Bueno, yo creo que el problema de liderazgo viene de antes, es decir, en las empresas que no apostaron en su día por políticas de teletrabajo, aunque fueran una pequeña dimensión, de alguna forma no estaban dando respuesta, en primer lugar, a unas demandas que había y que existían de conciliación de vida personal y laboral, ¿no? Yo recuerdo cuando desde la Fundación Más Familia, de la que soy patrono, pues empezamos a lanzar iniciativas de teletrabajo en las compañías, en donde ha ido creciendo poco a poco y en donde en compañías como la nuestra, pues de un año atrás hasta hoy se puso en marcha pues una política especial de teletrabajo cuyo objetivo era pues llegar a un 30% de la plantilla que pudiera de media ir teletrabajando día a día, ¿no? Entonces al final aquellas empresas que no abordaron pues una obviedad como son las que te ofrecen los medios tecnológicos para poder hacer determinadas tareas desde tu casa, pues ahorrando digamos, costes en tu propia compañía, porque al final ahorras espacio, ahorras combustible, disminuyes, digamos, las emisiones de CO2. En definitiva, esto tiene que ver mucho también con la Agenda 2030 y con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Todo lo que sea menor movimiento es ahorro de coste también y menor, digamos, polución, ¿no? Entonces hemos pasado de empresas que iniciamos pues poco a poco el teletrabajo, otras que no hicieron nada, a que estar unas más preparadas que otras para, como digo, a cometer ese cambio de 180 grados con plena normalidad en tan solo una semana, ¿no? Evidentemente ha habido aspectos ligados a conexiones, a wifi, etcétera, etcétera, pues que han debido de alguna forma ponerse, digamos, en orden en aquellos casos en el que no existían, ¿no? Pero todas las empresas que de alguna forma no es que avanzaran, es que tenían que estar, digamos, en esa era digital, pues prácticamente no han visto perturbado
su forma de trabajo, salvo la del propio trabajador que no está acostumbrado tampoco a trabajar en su casa, ¿no? Ya ocurre muchas veces con el dilema del descalamiento. Bueno, pero tenemos que hacerlo ya, tenemos que no hacerlo ya. Yo pienso que es que al final, lo primero, como digo y como he dicho desde el principio, hay que cumplir las normas para evitar contagio y cuidar a nuestros trabajadores. Y lo segundo, hay que pensar en ellos. Y hay muchos de ellos que necesitan ese trato cercano y ese trato humano con su compañero, con su, como digo yo, con su cliente, con ese candidato que viene a contarle que necesita un trabajo y estar cerca, porque no es lo mismo estar hablando por teléfono que estar eternamente, que estar viéndolo en persona. Y yo creo que ese descalamiento se va a llevar a cabo de manera natural, pero porque también las personas lo necesitan. Las personas no pueden estar aisladas teletrabajando toda la vida, ¿no? Eso está muy bien de vez en cuando para tomarte un descanso y poderte organizar tu día de trabajo en tu casa de una manera que no cumpla el horario. Pero llega un momento en que te das cuenta que al final eso, de manera continua, se convierte pues en una forma, podría decir yo, poco humana también de trabajar, en la medida de que, bueno, todos necesitamos relacionarnos, ¿no?, en este mundo, ¿no? Y lo que te iba preguntando referente a la gestión del liderazgo, ¿no? Creo que el manager ¿crees que el manager está acostumbrado para tener a los trabajadores trabajando en remoto, ¿no? Porque hay líderes bueno, que están acostumbrados a esa presencia física, ¿no? Con sus equipos, ¿no? Sobre todo los sectores Bueno, industriales, ¿no? sí, hombre, en los sectores industriales, como digo, trabajar en remoto es bastante complicado, ¿no? De hecho, la industria pues está volviendo al puesto de trabajo con las medidas que hay, porque trabajar en remoto no es posible, ¿eh? Pensemos en cualquier trabajador con FP2 que está en una industria, en una cadena de montaje, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que el hecho de poder organizar como líder un trabajo tiene que ver mucho al haber de alguna forma planificado un trabajo por objetivo. Es decir, cuando tú ya tienes de alguna forma una organización del trabajo fijada y basada en el cumplimiento de objetivos, pues llega un momento en que cuando te llega una situación de esta, como manager lo que tienes que organizar de la manera mejor conveniente la forma de trabajar para que el trabajador pueda cumplir sus objetivos, aunque sea teletrabajando. Y en ese sentido, pues no existe, digamos, un parón en lo que son los objetivos y el trabajo que tiene esa persona, sino que de alguna forma el líder y el manager tiene que estar en contacto con él, tiene que mantener sus reuniones, digamos, necesarias que tenga que tener de equipo, y tiene que tener esa cercanía, pues que no tiene física ahora, pues a través de las calls en las que estamos siempre inmersos y en las que de alguna forma tenemos que seguir interactuando y dándole normalidad a la situación. Al final, todas las situaciones anormales han de ser anormales en un primer periodo del tiempo, pero tenemos que convertirlas en normales porque tenemos que adaptarnos a las circunstancias, y el líder tiene que ser el primero en adaptarlo y en transmitir esa normalidad al resto de los empleados, ¿no? Y en definitiva, yo creo que esa es la clave, ¿no? La adaptabilidad y la creatividad también para darles las soluciones a sus empleados y de alguna forma, pues para lo más importante, para preservar su puesto de trabajo, porque aquel que no organiza y no readapta la situación muchas veces tiene que acometer una reducción de plantilla, pues porque en definitiva no está prestándole el servicio a sus clientes y en definitiva están teniendo unos menores ingresos, ¿no? ¿Qué le dirías tú a algunos empresarios que piensan que los teletrabajadores son vagos y que el que teletrabaja debe demostrar constantemente que está trabajando y estar disponible a cualquier hora del día, ¿no? Y además que el teletrabajo hace que la cultura de la empresa se resienta? ¿Qué le dirías para convencer bueno, de que están equivocados, ¿no? Al menos yo así lo Bueno, pienso. yo a un empresario que diga que los tres teletrabajadores suyos son unos vagos, lo primero que le diría que es un ignorante, ¿no? Porque, pues, en definitiva, si tú tienes una persona teletrabajando, de alguna forma tienes que medir también la productividad. Si no mides la productividad es porque no tienes un sistema de medición por objetivos y de recompensa para el propio trabajador por el cumplimiento de esos objetivos. En definitiva, lo que no tiene es una política de recursos humanos para medir esa productividad de ese empleado y ese buen hacer, ¿no? Esas opiniones
pues yo creo que son más opiniones de personas que desconocen qué es el teletrabajo y desconocen, digamos, la confianza que le tienen que dar a un trabajador que es responsable con sus objetivos y con sus compromisos que tiene con la empresa. Y yo creo que ya se escuchan pocas voces en ese sentido, porque al final el que inicia una relación de trabajo, de teletrabajo en una empresa, y nosotros hemos tenido muchas experiencias, y yo me acuerdo de la época en Francia, a finales de los años 90, que ya eran muy avanzados en los temas del teletrabajo. El teletrabajo se fundamenta sobre todo en una situación de confianza en donde tú a tu trabajador, que sabes que es un perfecto profesional, le dices de una manera abierta: me da igual que hagas el trabajo en la oficina o lo hagas en tu casa, porque sé que vas a hacer perfectamente el trabajo y en definitiva no hace falta que te vea y que hagas un presentismo en la compañía para cumplir con tus objetivos. Con lo cual, yo creo que eso es ya más una visión antigua y arcaica de la visión del teletrabajo, ¿no? Y yo creo que esos que decían que los teletrabajadores son unos vagos y que no hacen nada, a lo mejor si les preguntamos ahora, después de todo este periodo de crisis y de confinamiento, seguramente habrán cambiado su opinión con respecto y se habrán llevado una gran sorpresa de cómo su empresa ha salido para adelante gracias a ese trabajo día a día de sus teletrabajadores desde sus casas, ¿no? ¿Y piensas que puede afectar a la cultura de la empresa teletrabajar o no? No tiene por qué. Bueno, yo creo que puede afectar, pero en positivo. Yo siempre digo que las culturas de la empresa no son estables. La cultura de la empresa, hay unos valores culturales que inspiran, digamos, la forma de trabajar, la forma de ser, digamos, de la propia compañía, pero tiene que ser viva. Y yo creo que esto va a ser también en que va a ser que muchas empresas integren dentro de la cultura una nueva forma de trabajar, al igual que nosotros como ciudadanos en la calle vamos a integrar una nueva forma de comportarnos en la sociedad. Cuestiones nuevas que antes no nos planteábamos, como saludar efusivamente a una persona, ahora lo vamos a tener que dejar de hacer. ¿Es una cultura nueva que vamos a tener en la calle? Pues sí, es una cultura y nos iremos acostumbrando. ¿En las empresas de alguna forma afectará a la cultura actual? Sí, pero afectará positivamente. Construiremos una nueva cultura y una nueva era, digamos, de la forma de comportarse en las empresas y de alguna forma cómo orientar sus resultados sin tanto presentismo. Yo creo que el presentismo, si no es indispensable, si existe confianza y si existen datos demostrables con unos KPI, unos indicadores de que todo se lleva como se tiene que llevar a cabo, pues fabuloso, ¿no? Y evidentemente la comunicación siempre ha sido una herramienta importantísima corporativa, ¿no? ¿Qué papel está jugando la comunicación interna en estos momentos desde el punto de vista, en primer lugar, de la información que hay que dar a los trabajadores, desde el punto de vista también de la motivación y desde el punto de vista también de proporcionar estos protocolos de actuación a la hora de la vuelta al trabajo, ¿no? Y luego también un poco la reflexión tuya desde el punto de vista de comunicación externa con los grupos de interés, ¿no? Con los denominados stakeholders, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero, la comunicación interna ha sido crucial en este proceso, ¿no? Porque de la noche a la mañana te dicen que no vayas a trabajar, pues imaginaros en compañías grandes y como digo, la comunicación interna ha sido básica pues para tener ese acercamiento y esa transmisión de seguridad hacia los trabajadores a la hora de dirigirse un manager a ellos. ¿Por qué? Pues primeramente, pues transmitirle cuál es la situación en la que estamos atravesando y qué vamos a atravesar en el futuro de manera transparente, e informar periódicamente varias veces a la semana, en las primeras semanas que vivimos, pues cuáles iban a ser los procesos de trabajo que íbamos a llevar y cuáles eran, digamos, aquellos trabajadores que por sus circunstancias iban a tener unas condiciones especiales también con respecto a su forma de trabajar y sobre todo con respecto a todos los temas de desplazamiento. Y yo creo que la clave para no haber perdido, digamos, ese compromiso de esos trabajadores con las empresas en esta crisis no son tanto los resultados como la comunicación que tú hayas tenido con ellos. Es decir, este proceso de descalamiento que viene ahora será
exitoso o no en función de que la comunicación interna que se haya llevado durante todo este tiempo haya sido exitosa o no. Si no ha sido exitosa, no te quepa la menor duda que esto ha creado una desconfianza del trabajador frente a sus managers y sus directivos, y esa desconfianza se va a trasladar también a ese proceso de escalamiento y a ese acompañamiento necesario, digamos, con los trabajadores a través de la comunicación interna, ¿no? En donde, de alguna forma, tú al final tienes que transmitir pues, todas estas medidas que estás poniendo en marcha y, sobre todo, transmitir con responsabilidad, con organización, digamos, y transparencia todos los aspectos para que tus trabajadores vayan tranquilos y con el sentimiento que hay que decirle a un trabajador, que para nosotros nuestros trabajadores son como nuestra familia, ¿no? Y las tenemos que cuidar igual que trabajamos o cuidamos de nuestros hijos y de nuestra familia, ¿no? Eso por un lado. Y desde el punto de vista de la comunicación externa, pues también nosotros siempre nos tenemos que poner en el papel de nuestro cliente, que estará esperando pues, que su proveedor lo llame inmediatamente y le dé soluciones, ¿no? Nosotros en este proceso ha habido dos cuestiones fundamentales que pusimos sobre la mesa desde el primer día. Uno, y el primero, es la seguridad de nuestros trabajadores. Y dos, nuestros compromisos con los clientes y con nuestros trabajadores en misión o nuestros, digamos, demandantes de empleo, que en los cuales rápidamente pues, nos pusimos en contacto y de alguna forma articulamos esa comunicación y esa resolución de cómo íbamos a prestar los servicios, cómo íbamos a entregar los EPI a los trabajadores que iban a prestar sus servicios, digamos, en misión a las empresas, cómo íbamos a hacer todo eso a pesar de las dificultades pues, que todo el estado de alarma en materia de desplazamiento ha conllevado, ¿no? Y eso le da también tranquilidad también a las empresas, a nuestros clientes, le da tranquilidad a nuestros trabajadores en la medida de que van a trabajar seguros y le da tranquilidad a nuestros trabajadores internos. Por lo cual, yo creo que el Departamento de Comunicación Interna, en aquellas empresas donde no estuviera desarrollado, caso que no es la nuestra, pues ha venido para quedarse definitivamente y ha venido para quedarse con mucha importancia porque ahora ha sido uno de los elementos clave de cualquier compañía. Muy bien, Paco. Y ya para finalizar y apelando a tu papel un poco de representación en asociaciones empresariales, me gustaría conocer tu opinión sobre si el gobierno actual está teniendo un poco en consideración los puntos de vista empresariales a la hora de reconstruir el país y a la hora de alguna manera establecer esta normativa laboral. Hoy acaba de salir en el BOE pues una serie de medidas también en este sentido. La patronal acaba de firmar un acuerdo, ¿no? Que creo que ha sido también importante con los sindicatos y el gobierno, pero obviamente desde las asociaciones empresariales se sigue echando en falta, o al menos así lo veo, pues un poco más de diálogo y sobre todo de escucha, ¿no? Hoy sabíamos por los medios de comunicación que la empresa del sector hostelero pues se había enterado de esta cuarentena que tienen que pasar todas las personas que vinieran de fuera de España, ¿no? Entonces, bueno, no sé en este sentido si nos puedes dar alguna información adicional. Bueno, yo creo que en ese sentido la información que puedo dar es que las decisiones que se están tomando de una manera precipitada y precisamente por esa falta de diálogo, ¿no? La administración pública, el gobierno, se tiene que dar cuenta que los que conocen la realidad del país, la realidad económica y los que crean empleo son los empresarios, no son ellos. Y en ese sentido tienen que escuchar a los empresarios en cada uno de los sectores de actividad y escuchar sus propuestas, porque muchas veces las propuestas pueden parecer propuestas de alto coste económico, pero mayor coste económico tienen otras medidas de carácter social que lo que vienen de alguna forma es a eternizar muchas veces toda esa parte, digamos, de vulnerabilidad que tienen muchos colectivos, y hay que acompañarla, digamos, de medidas eficaces y de políticas activas de empleo, pues que ayuden a las empresas a tomar sus decisiones, porque al final, como bien decías, que el sector hotelero o algún hotelero se haya enterado de estas medidas de cuarentena que tiene que tener una persona que viene del extranjero a España de la noche a la mañana, pues desde el punto de vista de su plan estratégico o de sus previsiones, pues le rompe totalmente. Y claro, y esa es la lectura que hay que hacer, es que el que ha tomado esa decisión no ha escuchado para nada al sector hotelero. Igual que
el que tomó la decisión de las medidas para el sector agrícola, y cuando hay que desplazar a una cantidad de trabajadores de un sitio a otro, aunque sean a 100 kilómetros y hay imposibilidades, tampoco ha escuchado a los empresarios agrícolas. Yo creo que el diálogo social, el hecho de extender los ERTES ha sido un gesto pues importante, pero gestos como esos tendríamos que tener la semana 2 o 3, pero por cada uno de los sectores de actividad, porque al final los empresarios son los que saben cómo funciona cada uno de los sectores, cómo es la mejor forma de salir de este agujero cuando empecemos, digamos, a salir y a tener movilidad. Y en definitiva, el gobierno lo que tiene que poner a disposición es todos los medios para que todas las demandas de los empresarios de cada uno de los sectores se lleven a cabo. Y romper esa imagen que tienen de que los empresarios lo único que quieren son beneficios para ellos, ¿no? Los empresarios lo que quieren es que las empresas funcionen y que se genere empleo y que los trabajadores que están en ERTE puedan volver cuanto antes a la actividad, ¿no? Esa es la única obsesión que pueda tener un empresario hoy en día, no hay otra. Muy bien, Francisco. Bueno, comparto plenamente tus reflexiones. Te doy las gracias por tu amabilidad, por el tiempo que nos has dispensado. Sé que tienes una agenda muy apretada y estás continuamente entre Madrid y Sevilla de vez en cuando, ¿no? Y aparte de tus viajes en el extranjero, aunque ahora me imagino que por ahora la no. falta de movilidad estarás un poco ahora no, más. tendría que guardar cuarentena en cada país que voy, entonces me llevaría mucho tiempo fuera de casa. Sí. Muy bien, Paco. Bueno, pues nada, de nuevo darte las gracias desde el Foro de Recursos Humanos y en este espacio habilitado que es HR 24 horas. Lo Muy dicho, bien, muchas muchas gracias a gracias, vosotros. Francisco. Muchas gracias.